Bueno, con lo que nosotros estamos observando, podemos deducir que es indoloro o que duele poquito, ¿verdad? Este tipo de pruebas. Así que vamos a hablar de las pruebas de asma y alergia. Así que mejor que hablar con un alergólogo, ¿verdad? Experto en el tema, les presento al doctor Mauricio Flores. Con él vamos a hablar sobre las pruebas de alergias. Nos vamos a ir más que todo del lado del asma, ¿verdad? Y ya las alergias más comunes también. Es alergólogo pediatra. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Y sí, es importante este tipo de tema porque hay mucho temor a veces de parte de los padres en realizar este tipo de procedimientos y a veces también muchos mitos de parte de los colegas para que se generen este tipo de procedimientos que son muy importantes para el diagnóstico de las enfermedades alérgicas. ¿Es necesario este tipo de pruebas como la que nosotros estábamos viendo en pantalla, que llevar a mis hijos, aunque ellos aún no presenten ningún tipo de alergia, como prevención, o ya debo yo de llegar cuando tengo alguna sintomatología? Sí, lo importante es que haya una sintomatología. Solo hacerse las pruebas para determinar si soy alérgico no se debería realizar. Tiene que haber una correlación entre los síntomas del paciente y los resultados de una evaluación, como para cualquier enfermedad. Entonces sí es muy importante tener esos antecedentes familiares, porque puede que vengan los chicos de una familia ya con asma, el padre con asma, la mamá con rinitis alérgica, problemas de piel, etcétera, y correlacionar eso también con los datos propios del paciente para generar una evaluación. Y ahí también sale un poco el determinar en qué momento, en qué edad hacer cierto tipo de pruebas, porque estas se pueden realizar a partir de los 6 meses de edad hasta la vejez, ¿no? Pero va a depender mucho de la sintomatología del paciente. ¿Qué nombre recibe esa prueba de alergia? Esta que vieron en el video son los test cutáneos. Esa es la forma como trabajamos nosotros los alergólogos para determinar si hay una sensibilidad hacia uno de esos alergenos, hacer una correlación clínica con los síntomas y determinar realmente qué es lo que está causando los problemas del paciente. Esas son las pruebas cutáneas. En las pruebas cutáneas hay otros tipos de pruebas, están las intradermorreacciones que se ocupan para explorar otros tipos de alergias, como son alergias a medicamentos o, por ejemplo, alergias a picaduras por insectos, sobre todo abeja, avispa, etc. Y están los parches cutáneos que ya no se utilizan con mucha frecuencia, pero que se ocupaban también para otro tipo de reacciones. Si estas, por algún motivo, o no se pueden realizar, sí se pueden generar evaluaciones en sangre que se llaman IgE específicas. Y es importante que sí haya una indicación propia por un alergólogo para que no se exceda el tipo de evaluaciones y que se puedan interpretar, porque esto hay que interpretarlo muy bien. Sí, eso es muy importante para saber, ¿verdad?, qué es lo que realmente uno tiene. Hablemos de las demás, o si hay más pruebas, porque según me dice esta cutánea, funciona para alergias que yo puedo presentar en la piel. O también funciona de repente si yo padezco de asma o hay alergias respiratorias también. ¿Es el mismo tipo de prueba o qué pruebas existen? Estos que vieron el video, los prick test, las pruebas cutáneas, es para determinar si hay una sensibilización, una reacción hacia un alergeno respiratorio o alimentario, por ejemplo, lo que vieron. Para eso es, o sea, si hay una alergia alimentaria al huevo, pues lo podemos determinar de esa manera. Si hay un paciente con un cuadro de asma o una sospecha de rinitis alérgica, hacemos el mismo tipo de pruebas para determinar si hay una sensibilidad a ácaros, a pelos de animales, a pólenes, y se genera ese tipo de intervención. Es una intervención inocua realmente, o sea, es realmente el malestar nada más de que genera la ronchita y nosotros tenemos que hacer esa evaluación, esa interpretación. El resultado es rápido, en 15 minutos, después de generar el ciclo de punciones, y básicamente no hay eventos secundarios asociados, más como un poco de picazón. ¿Cómo podemos nosotros deducir que estamos padeciendo algún tipo de alergia y en ese momento entonces visitar al alergólogo? A veces la gente confunde o dice que tiene paños o algo similar y probablemente es una alergia, o como nosotros sabemos que es el momento de hacerme yo este tipo de pruebas. Sí, va a ser muy importante hacer esa interpretación clínica. Por ejemplo, el paciente con asma que tiene dificultad para respirar, tos crónica, que le chilla el pecho, presión torácica, ese chico con rinitis, con sospecha de rinitis alérgica, que tiene bastantes mocos, congestionado,
pasa rascándose la nariz, los ojos. Hay bastante producción de moco, por ejemplo, o como tú lo mencionabas, ese problema de piel, esos llamados pañitos del sol, que muchas veces es una presentación de una dermatitis atópica. La dermatitis atópica tiene muchas formas en presentarse, hay una resequedad en la piel y se activa bajo muchas situaciones. Y bueno, están las alergias alimentarias, que a veces es lo más fácil ocasionalmente más fácil de determinar, porque hay una reacción inmediata al estímulo, reacciones a medicamentos, urticarias, que también pueden ser por cualquiera de estos, pues hay diferentes presentaciones clínicas. Lo importante de todo esto es poder generar este tipo de evaluaciones para poder nosotros ofrecer un tratamiento adecuado al paciente para poder mejorar su calidad de vida con los tratamientos que generamos los alergólogos. ¿Cómo es el proceso de evaluación, doctor, según los síntomas que yo presente, tanto en la piel, los respiratorios, etcétera? Porque también están los especialistas en estos órganos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo padezco algo me siento en las amígdalas, por ejemplo, yo voy al otorrino y él me va a indicar ir al alergólogo, o yo prefiero mejor irme inmediatamente a hacerme ese tipo de pruebas. ¿Cómo debe de ser el proceso de manera responsable? La recomendación es que sea toda una consulta, por ejemplo, tomemos el ejemplo del otorrino. Entonces, si el colega ve que es un paciente con estos síntomas crónicos nasales, que se enferma recurrentemente y que él mismo sospecha la probabilidad de un problema alérgico, lo recomendable es que haga una referencia oportuna para determinar. ¿Por qué? Porque esto va progresando. Hay un gran mito en medio también de los colegas en que indican que cuando llega a tal edad las alergias se quitan. No, el alérgico es alérgico toda su vida. ¿Sí? Entonces, por eso es importante hacer estas pruebas, para determinar en esa evaluación si existe esa sensibilidad y empezar a generar las conductas para poder ayudar al paciente, o si es algún otro tipo de enfermedad, nosotros le llamamos ese diagnóstico diferencial, determinar si hay otros tipos de enfermedades que estén generando síntomas similares y empezar a generar un tratamiento adecuado. El mismo paciente o los mismos padres, si son chicos, pues pueden también tomar esa decisión de poder generar una cita con un alergólogo, pues si sienten que todavía necesitan una segunda opinión de los síntomas que le han generado los colegas. Doctor, también hay personas que desean mucho tener en casa una mascota, un gato o un perro, podemos poner esos que son los más comunes, pero dicen yo soy alérgica a o alérgico a. ¿Será que si yo voy al alergólogo puedo solucionar ese problema y entonces tener mi mascota en casa? Ese sí es un punto siempre de discusión. ¿Por qué? Porque muchas veces existe ese concepto soy alérgico a y no ha habido ni siquiera una evaluación de alergias. Okay. ¿Verdad? Entonces, probablemente ni siquiera son alérgicos a las mascotas. ¿Sí? Entonces, por eso es importante esa evaluación, determinar realmente qué le está causando el problema. El problema es que si es un paciente realmente alérgico, la mascota no tiene la culpa que la persona sea alérgica. Pero si es alérgico, difícilmente podemos generarle una recomendación de que coloque una mascota en su casa, porque el problema va a ser, usted agarra mucho cariño a esa mascota, ¿sí? Probablemente en ese momento no era alérgico a otra cosa, por ejemplo pólenes, por ejemplo ácaros, pero se sensibiliza a esa mascota y le empieza a causar síntomas a usted, entonces probablemente va a haber que donar o pasar a alguien más a la mascota, y se vuelve realmente exactamente, se vuelve un problema psicológico para la misma persona, para el niño que ya le pusieron una mascota, sí. Y es bien difícil. Entonces viene esa parte de convivencia. Ahora, si se sensibiliza también, para eso existen las terapias, o sea, hay tratamientos para alergia al gato, por ejemplo, para que pueda la persona que tiene la mascota convivir con ella. Es decir, que si tiene como tratamiento o tiene solución. Siempre hay una solución, siempre buscamos una mejor solución para el paciente. ¿Y es perenne esa solución?
Tratamos lo que no podemos modificar como alergólogos es la genética de la persona. Ok. ¿Sí? Podemos generar diferentes consejerías para ayudar a mejorar esa calidad de vida, a mejorar esa respuesta que tiene su sistema de defensa contra lo que le causa la alergia, pero la genética no la podemos modificar. Los tratamientos sí son bastante efectivos, pueden durar el efecto por muchos años si los pacientes lo cumplen de forma adecuada, pero probablemente van a generar o van a tener necesidad de otro ciclo de tratamiento más adelante. ¿Qué pasa con las alergias alimentarias? Estas también se hacen con la prueba cutánea que estábamos hablando y pueden algunas tener solución y entonces yo empezar a comer eso que me causa alergia. Por ejemplo, mucha gente le causa alergia a los camarones también. Yo soy alérgica al maní, por ejemplo. ¿Tiene solución de repente si yo quisiera decidir irme por ese rumbo? Es el mismo punto. En alergias alimentarias hay varios mecanismos inmunológicos por los cuales se dan este tipo de reacciones. Hay unas que son inmediatas, clásicamente conocido esta reacción que hacen ronchas, la urticaria asociada o a la anafilaxia asociada, por ejemplo, el consumo de mariscos. Básicamente todo el mundo conoce este tipo de reacción, pero va a depender cuándo se presentan este tipo de reacciones. Por ejemplo, si se presenta en el primer año de vida, el mecanismo de acción es un poco diferente cuando se presentan más adelante. Y estos chicos, a medida que va pasando el tiempo, si se genera una buena intervención, logran generar esa tolerancia, o sea, ya poder consumir el alimento. Pero realmente tiene que haber una referencia oportuna para que podamos trabajar con ellos. Ya de adultos va a depender del tipo de reacción y probablemente hay una de estas alergias alimentarias que pueden que sean de por vida. ¿Y solamente llevar como un tratamiento o...? Muchas veces el tratamiento, por determinadas hay otras alergias, no solamente la alergia alimentaria, pero muchas veces esa evicción, o sea, esa eliminación del alimento en el diario vivir de la persona para que no haga la reacción, porque hay personas demasiado sensibles que pueden generar una reacción demasiado severa como la anafilaxia y puede provocar la muerte. Sí. Entonces, dependiendo de eso, pues es lo que uno trabaja en generar las recomendaciones. Hay personas también, doctor, que padecen de ese tipo de alergias y generalmente dicen, no importa, yo voy a continuar, pero aquí ando un antihistamínico. ¿Eso es lo correcto? Se ponen en riesgo. Se ponen en riesgo porque, por ejemplo, con alergias alimentarias o alergias a medicamentos o aún reacciones por picaduras por insectos, abejas, avispas, es bien difícil decir si la próxima reacción va a ser similar, va a ser en menor grado o más severa. Lo usual es que sea similar o más severa. O sea que evoluciona, no siempre mi cuerpo va a reaccionar igual a las alergias. No siempre va a reaccionar de igual manera porque también depende de otros factores. Si el paciente está con alguna enfermedad, si el paciente está tomando algún medicamento como antiinflamatorios, se ha tomado, por ejemplo, es alguien con una alergia alimentaria severa y está tomando alcohol, por ejemplo, eso puede aumentar la probabilidad de reactividad y generar una reacción que puede generar, como le digo, puede ser fatal, ¿no? Sí. Bueno, ya para ir finalizando, doctor, la última pregunta que tenía es sobre mitos, tal vez, que sea un mito que se habla respecto a las mujeres, que muchas veces estas alergias pueden ser hormonales y a veces mencionan que tal vez si tenés esta alergia en la piel o algo, cuando ya tengas hijos va a cambiar. ¿Es un mito o es una realidad? Con la parte hormonal es bien interesante esa pregunta porque sí hay pacientes que pueden generar cierto tipo de... No vamos a hablar de alergias, sino manifestaciones o un estímulo del sistema de defensas asociado a esos cambios hormonales, ¿sí? Probablemente más urticarias que no son de tipo alérgico, por ejemplo. El embarazo es un periodo bastante interesante porque el embarazo lo que hace es generar el sistema inmune de la mujer cambia para no rechazar el producto, para no rechazar al bebé, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mitad genéticamente no es compatible con ella. Entonces lo que el sistema inmunológico de la mujer empieza a generar ese periodo de protección y a veces ese cambio hace que puedan disminuir la sintomatología o ya no presentarse ciertos síntomas. O todo lo contrario, puede activarse y empezar a generarse ciertos síntomas. Entonces, eso es lo bonito del sistema inmunológico en el periodo de embarazo. Lo que quiere es evitar ese rechazo.
Y posteriormente puede que después del parto cambie completamente la forma en cómo está actuando el sistema inmunológico de la mujer. O se puede permanecer en una misma línea y ya no tener la sintomatología. Es bien diverso. Súper interesante. Doctor, ¿cuáles serían esas últimas recomendaciones que usted le haría al público? ¿Quiénes deben de ir o acudir al alergólogo y quiénes también no abusar tal vez de estas pruebas de alergias? Sí, yo tal vez la recomendación que le dejo a los pacientes, a las personas que padecen de ciertos síntomas respiratorios, tanto nariz, bronquios, piel, reacciones con alimentos, medicamentos, etcétera, pues pueden de entrada pues tener una cita con su médico de cabecera, pedir si es necesario hacer ese tipo de evaluaciones y pues si no, pues pueden abocarse con cualquiera de nosotros los alergólogos para poder ayudarles. Si no, es recomendable estarse generando estas evaluaciones sin síntomas para determinar si es alérgico o aún en sangre. Si no hay síntomas, pues no va a tener ninguna validez. Se tienen que interpretar. Okay. Tienen que haber una interpretación para poder generar recomendaciones adecuadas para el paciente. Perfecto, y ahí están los contactos también del doctor Mauricio Flores. Ya les mencionábamos, es alergólogo pediatra, pero también él me comentaba que adultos también podemos visitarlo, ¿verdad? Para conocer o consultar sobre esas alergias, esos síntomas que usted ya está presentando. Clínica de Asma y Alergias, búsquelos en redes sociales como @asma y alergias 08 para pedir alguna cita o consultar algo. También al 2557-3370 para pedir más información. Doctor, muchísimas gracias por la visita y gracias por hablarnos de este tema. Muy amable por la invitación y espero que las personas estén un poquito más conscientes de la situación. Perfecto. Nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador, no nos cambie. Reír, comer, bailar.